Voy a hablar de la pletismografía, ¿verdad? Como parte del análisis que debemos hacer durante el monitoreo. Entendamos un poquito el origen etimológico del pletismograma, ¿verdad? Para poder, porque si entiendo a qué se refiere, pues ya eso me orienta a la fisiología. El pletismograma viene de pletis, que significa pletórico o lleno, y grama o grafos, que significa una gráfica. O sea que lo que vemos nosotros en el pletismograma, que es esta gráfica que estoy indicando acá con el cursor, lo que vemos en el pletismograma, es una gráfica de algo que se va llenando y se va hasta cierto punto reduciendo ese llenado conforme el corazón va latiendo. Voy a tratar de explicárselos de la forma más sencilla, ¿verdad? Pero prácticamente el pletismograma se refiere a un flujo y un contraflujo de sangre a nivel capilar. ¿Por qué a nivel capilar? Porque el sensor del pulso oxímetro está ubicado en un órgano delgado, que generalmente es la lengua, pero no necesariamente solo ese órgano, y ese capilar donde fluye y contrafluye la sangre, fluye en el sístole y contrafluye en la diástole. El equipo lo está analizando, nos está indicando el porcentaje de hemoglobina saturada con oxígeno, pero al mismo tiempo está generando una gráfica, y esa gráfica de flujo y contraflujo que representa sístole y diástole, es lo que se conoce con el nombre de pletismograma. Aquí les pongo un dato bien importante, ¿verdad? Porque incluso he visto documentos o artículos y algunos capítulos del libro donde no dicen pletismograma, sino plestimograma, ¿verdad? Me parece una confusión, ¿verdad? Porque etimológicamente es pletis y grafos, ¿verdad? Pletismografía, pero pues hay quienes lo ven como normal, la plestimografía, porque me ha surgido a veces la pregunta de que si es algo diferente. Pues no, no lo es, ¿verdad? Simplemente yo sí considero que el nombre correcto es pletismografía y no plestimografía, ¿verdad? Pero se los pongo aquí porque es un dato a considerar, nos puede confundir y decir, pero es que esto no es lo mismo, ¿verdad? Es un nombre diferente. En las ondas pletismográficas, ¿verdad? Que son estas que les muestro acá con el cursor, las ondas pletismográficas podemos tener dos tipos de ondas, las de alta frecuencia y las ondas de baja frecuencia, ¿verdad? Pues son dos ondas diferentes y nos dan información diferente. Vamos a ir analizándolas. Dentro de las ondas pletismográficas, las de alta frecuencia, ¿verdad? Son las que vemos normalmente, ¿verdad? Que son cada uno de estos, vamos a verlo a través de este esquema, cada uno de estos picos eh, que podemos nosotros ver como ondas de alta frecuencia, tienen algunos componentes que nos interesan muchísimo para la fisiología del paciente que tenemos bajo anestesia, ¿verdad? Hay que entender lo que representa cada una de estas partes del pletismograma, ¿verdad? La onda de alta frecuencia se subdivide o la podemos interpretar en otro tipo o en sus componentes más bien, que son, uno, la rama ascendente, ¿verdad? Que obviamente, como su nombre lo indica, es la línea del pletismograma que asciende, lo que va hacia arriba hasta llegar a un volumen máximo, ¿verdad? O a un ápice. Esta rama ascendente también se llama onda anacrótica y representa, atención a esto, la aceleración del flujo arterial aórtico durante el sístole ventricular izquierdo. O sea, uno simple puede decir, es el sístole, y de hecho lo es, pero desde el punto de vista del pletismograma, ese sístole está interpretado por medio del flujo de sangre, ¿no? Porque recuérdense, el pulsoxímetro analiza flujo y contraflujo de sangre. Y cuando hay flujo de sangre en el capilar de la lengua o de la mucosa donde se encuentre el sensor, entonces eso lo analiza o lo interpreta indirectamente como que fuera un sístole ventricular, pero en realidad es el flujo de sangre en el capilar, ¿verdad? Y hay una aceleración, ¿verdad? Conforme acelera más, conforme digamos, el ventrículo izquierdo se contrae y aumenta la poscarga, ¿verdad? O sea, la presión de contracción del ventrículo, y esa sangre fluye en todo el sistema arterial, incluyendo los capilares, va a dibujar una línea hacia arriba que se llama eh, onda anacrótica o rama ascendente del pletismograma, que es el flujo de sangre. Y un dato más, rica en oxígeno, porque esto lo analiza en capilares,
Y recuérdense que es pulso oximetría. Entonces es sangre rica en oxígeno que fluye hacia el capilar y que termina en el volumen máximo, ¿verdad? Porque tiene un límite. Y la altura, atención a esto, la altura de esta rama anacrótica nos va a interpretar como la intensidad del pulso, ¿no? Que si la queremos, digamos, hasta cierto punto cuantificar, pues la vemos también en el número de niveles que alcanza la barra de intensidad del pulso que sube y baja, ¿verdad? En nuestro pulso oxímetro. Pero el tamaño de esta rama anacrótica, pues va a ser representativa de la intensidad del sístole, ¿verdad? Y que puede variar, atención, y ya lo vamos a ir analizando, puede variar dependiendo de la presión arterial, dependiendo de la frecuencia cardíaca, dependiendo del ritmo que el corazón tenga. A veces es muy errático y a veces no podemos hacer una buena observación de esta rama eh, ascendente o anacrótica. La siguiente rama, pues al llegar a un volumen máximo, desciende rápidamente, ¿verdad? Y es la onda catacrótica o rama descendente, ¿verdad? Que representa o nos indica la diástole ventricular. Representa la desaceleración del flujo arterial aórtico durante diástole ventricular. O sea que aquí acelera o hay flujo, llega a un volumen máximo y luego desacelera o hay un contraflujo. No es que la sangre se regrese, atención a esto, no es que regrese en el capilar, sino que fluye en el sístole y luego al descender nos está indicando que hay una desaceleración, como que le baja velocidad. Entonces, al desacelerar el flujo porque hay una diástole, se genera una onda hacia abajo que se conoce con el nombre de rama descendente o rama anacrótica. Entonces, esto es un sístole y esto es una diástole. Y retomo la definición. Esto es un análisis indirecto de la frecuencia cardíaca, ¿verdad? Que nos puede hasta cierto punto indicar intensidad y que nos puede dar otras informaciones importantes. Entonces, cada una de estas ondas de alta frecuencia, que es equivalente al bit audible y equivalente al número de latidos que vemos en el pulso oxímetro, es un indicativo del funcionamiento del corazón, pero desde el punto de vista de flujo y contraflujo, aceleración y desaceleración de sangre dentro de los capilares, porque es ahí, son las estructuras que utiliza el infrarrojo del sensor del pulso oxímetro. El pico máximo sistólico, que es la punta, ¿verdad? De cada una de estas gráficas de alta frecuencia, es el volumen máximo de expansión arterial, ¿verdad? En este volumen máximo, si lo vemos desde el punto de vista del tensiómetro, es donde se registra la presión arterial sistólica, ¿sí? Acá, porque es el pico máximo donde se da la presión arterial sistólica, ¿verdad? Y esa presión arterial sistólica es la que nos está indicando otro equipo o bien otro componente de nuestros monitores multiparámetros en el cual podemos ver la presión arterial sistólica o la presión arterial alta, como se le denomina también. Y en el pletismograma, pues es el pico máximo sistólico, ¿verdad? Que es el volumen máximo de expansión arterial. En el inicio del descenso o de la desaceleración o del contraflujo de sangre en el capilar, hay un fenómeno muy importante en anestesiología. Este fenómeno es fisiológico, pero tiene mucha información para el anestesiólogo también. Ese fenómeno es lo que se conoce con el nombre de incisura dicrota. Es un defecto que generalmente, porque no siempre se ve, generalmente se ve en la rama descendente o en la rama catacrótica o en la onda catacrótica del pletismograma. Y representa el cierre de la válvula aórtica y que genera la patada atrial, ¿verdad? Durante el cierre de la válvula semilunar aórtica, recordemos que cuando la válvula semilunar aórtica se cierra, ¿verdad? Al terminar la fase de contracción del ventrículo izquierdo, se cierra la semilunar aórtica y hay, por así decirlo, un retroceso de la sangre que ya está en el arco aórtico, y ese retroceso de la sangre es el que genera un aumento del pulso que nos va a producir este fenómeno o este defecto, si ustedes quieren que lo llamemos así, que se conoce con el nombre de incisura dicrota.
Y este defecto, puede moverse dentro de la rama descendente y va a ser variable la ubicación dependiendo de cambios vasomotores. He aquí la importancia para el anestesiólogo, porque a veces podemos no tener un tensiómetro y podemos interpretar la ubicación de la incisura dicrota en la rama descendente como una alteración vascular que hasta cierto punto, ¿verdad? Porque no es exacta, es relativa o es subjetiva, nos puede dar información de la actividad vascular. Entonces, lo analizo más a detalle en las próximas diapositivas. Entonces, esta incisura dicrota viene siendo equivalente al cierre de la presión arterial de la semilunar aórtica. ¿Qué ocurre durante este fenómeno? O sea, vean que lo estoy explicando al revés, porque realmente aquí les dije que al llegar al volumen máximo es cuando se registra la presión arterial, porque hay una, ¿cómo decirlo? Eh, no es en tiempo real la incisura dicrota, pero porque cuando se cierra la semilunar aórtica, en ese momento, cuando se cierra la semilunar aórtica, el tensiómetro registra la presión arterial sistólica. Pero como esto está distante, por así decirlo, al corazón, ¿verdad? El sensor, el fenómeno que observamos a consecuencia del cierre de la semilunar aórtica ocurre milisegundos o fracciones de segundo posteriores al cierre de la válvula. Por eso es que no está exactamente en el ápice, sino que está iniciando el descenso en la rama catafrónica. No es muy fácil de explicarlo, pero procuro hacerlo eh, pues a través de esta información que nos puede dar este defecto en el cierre de la válvula semilunar. Y la otra información es la línea base, ¿verdad? La línea base es el tiempo transcurrido entre sístole y diástole. Un paciente taquicárdico tiene una línea base muy corta. A ver, el sístole ventricular va a ser así y luego cae inmediatamente y es un pletismograma muy picudo, como ver estos más o menos, ¿verdad? Que son muy picudos. Y lo contrario ocurre en las bradicardias, ¿verdad? La línea base se puede ampliar, ¿verdad? Si el sístole es lento y luego se produce una diástole también lenta, entonces esto va a venir hasta acá y la línea base se va a ampliar. Entonces, la línea base del pletismograma también nos va a servir para entender ritmo cardíaco. Entonces, podemos ver intensidad acá, pero el flujo de sangre, el contraflujo, el cierre de la semilunar, que nos indica la presión arterial sistólica, ¿verdad? Porque cuando se presenta el cierre de la semilunar es que se produce ese brinco, esa patada que hace que dé el pico máximo de presión y es lo que leen o lo que interpretan nuestros tensiómetros. Y luego la caída total, ¿verdad? La desaceleración completa durante diástole y la amplitud de la línea base. Vean todo lo que nos indica una gráfica que a veces pues, no le ponemos mucha atención durante nuestras anestesias. Lo estamos viendo, pero procuremos sacarle el mayor provecho posible a estos fenómenos fisiológicos que podemos observar en nuestros equipos de monitoreo. Estas son las ondas de alta frecuencia, o sea, cada sístole y diástole, ¿verdad? Flujo contra flujo, rama ascendente, descendente, anacrótica, catacrótica. Cada uno de estos que nos indican un latido, ¿verdad? Que va uno tras otro, tras otro, tras otro, a un ritmo, pues que va a depender de los factores pues, propios del paciente o de la anestesia de la actividad vascular o de la actividad del corazón. El dolor, por ejemplo, puede hacer que estos se vuelvan las ramas de las ondas pletismográficas de alta frecuencia sean de más alta frecuencia, o si el paciente está bradicárdico, las ondas de alta frecuencia van a ser de menor frecuencia, por así decirlo. Entonces, pues eso es una parte del pletismograma, pero el pletismograma también nos indica ondas pletismográficas de baja frecuencia, muy importantes, ¿verdad? Y cada una de estas ondas de baja frecuencia no son más que oscilaciones respiratorias, ¿verdad? Que son causadas por las variaciones que experimenta la descarga sistólica durante el ciclo respiratorio y que son variables de acuerdo al esfuerzo respiratorio. Se los explico. En el pletismograma, si ustedes cuando anestesian a un paciente y estén analizando el pletismograma, lo normal es ver un pletismograma
generalmente casi plano, ¿verdad? No se ve totalmente plano, o sea, no se ve, digamos, como esto, como una línea recta, ¿verdad? Y constante, que no cambia. Tiene ciertas variaciones, muchas veces son poco perceptibles, hasta que uno les pone atención, ¿verdad? Porque uno lo ve recto, pero si uno le pone atención, puede observar ciertas variaciones como esta. Bueno, pues esta es muy exagerada, por supuesto, esta es una gráfica, pero una variación de estas, cada una variación de estas que te estoy siguiendo el borde por medio del cursor, nos indica oscilaciones de baja frecuencia, ¿verdad? Que no son más que esfuerzos respiratorios. ¿Y qué importancia tiene en anestesiología? Pues lo normal es ver, digamos, pletismogramas con ondas de baja frecuencia muy poco perceptibles. Vamos a ver que en los próximos imágenes o videos de monitores que estemos viendo, pues yo ya les voy a estar indicando, ahí hay una onda de baja frecuencia, vean la amplitud de la onda de baja frecuencia, porque entonces ya vamos a saber qué es. En pocas palabras, cada vez que el paciente inspira y cada vez que el paciente expira, debido a los cambios de presión dentro del tórax por el aumento de presión intrapulmonar, ¿verdad? Durante las fases inspiratorias y expiratorias, esto va a generar cambios en el flujo y contraflujo debido a la compresión que las estructuras ventilatorias hacen sobre el corazón. Y mientras más le cuesta al paciente ventilar, estas oscilaciones respiratorias se vuelven aún más evidentes, ¿verdad? Entonces, lo normal es que el pletismograma sea casi plano, ¿verdad? No es totalmente plano como ocurre en el electrocardiograma, que es totalmente recto. El electrocardiograma es una imagen eléctrica. En esto debido a que esto es causado por el flujo de sangre, pueden haber variaciones dependiendo de la intensidad. Mientras más le cuesta ventilar a un paciente, estas ondas de baja frecuencia son más evidentes. Por ejemplo, pacientes con tórax ocupado, qué sé yo, por ejemplo, un tumor abdominal que genera una presión sobre el diafragma, ¿verdad? Y cualquier otro fenómeno, obesidad, gestación, todo esto nos va a hacer posición, ¿verdad? Los pacientes que están en tren de Lemberg, o sea, que están en plano declinado con la cabeza hacia abajo para una cirugía perianal, por ejemplo, también pueden presentar muchas ondas de baja frecuencia. Entonces, cualquier fenómeno que cause dificultad ventilatoria, ¿no? El que ustedes quieran mencionar en este momento en el paciente que está bajo anestesia, va a hacer que estas ondas de baja frecuencia sean más evidentes de lo normal. Aquí las podemos ver. Este es un video muy reciente, es un video muy corto, donde podemos ver un electrocardiograma muy recto, ¿verdad? Y vean acá, aquí hay una onda de baja frecuencia y aquí hay otra onda de baja frecuencia. No son muy evidentes, pero vean lo interesante, cómo equivalen a un movimiento respiratorio. Esto es el capnógrafo. Y aquí es donde yo reitero cada vez que hablo de monitoreo, que el monitoreo debe ser completo. Yo tengo que estar viendo toda la información que me está dando el equipo, no solo un dato, todo, ¿verdad? O los equipos, cuando no tengo solo uno, sino, por ejemplo, yo aquí llevo la presión arterial en un tensiómetro, ¿verdad? Y llevo lo demás en este multiparámetro. Repito, como estamos viendo ondas de baja frecuencia, observen acá cómo se dibujan, no son muy perceptibles, pero si le ponemos atención, cómo coinciden con los movimientos respiratorios. Solo para que nos ubiquemos, aunque esto es material para otro momento, esta es aquí hay una inspiración y esto es la expiración. Entonces, en cada movimiento respiratorio equivale a una onda de baja frecuencia. Eso quiere decir que si yo no tengo pletismograma, perdón, si no tengo capnograma, esta gráfica blanca, puedo hasta cierto punto interpretar que aquí hay una inspiración, ¿no? Aquí hay una inspiración y aquí hay otra. Veamos el video, lo voy a repetir varias veces porque es un video muy corto, ¿verdad? Exageradamente corto, pero, y ahí señalo yo exactamente el aparecimiento de las ondas de baja frecuencia. Normalmente se ven así. Presten atención de aquí en adelante a sus pletismogramas.
y van a ver que no son totalmente planos como ocurre con el electrocardiograma, ¿verdad? Que es muy plano. En el caso del pletismograma, eh, tiene ciertas ondulaciones. Hay unas que son casi o menos imperceptibles que estas y otras que son muy evidentes, ¿no? Entonces, hablando de esto, veamos o analicemos un poquito más la incisura dicrota. Ya vimos que pues es un fenómeno que está asociado al cierre de la válvula semilunar aórtica y es un indicativo de actividad vascular motora, ¿verdad? O sea, mientras haya buena actividad vascular, nos va a estar indicando una incisura dicrota bien definida, una incisura dicrota que normalmente tiende a estar en el tercio medio, del tercio medio al tercio superior de la rama catacrótica o rama descendente. ¿De acuerdo? O sea, lo normal es que esté acá, entre la mitad y la parte superior de la rama descendente. Eso es lo que fisiológicamente nosotros esperamos, porque luego determinado el flujo que se presenta en la diástole, al llegar al pico máximo de flujo se cierra la válvula semilunar, ¿verdad? Pero dependiendo de qué tan prematuramente se cierre o qué tan lentamente se cierre la válvula semilunar, esta incisura dicrota puede cambiar de posición y eso nos lleva a tomar decisiones en cuanto a actividad vascular e incluso al uso de sustancias como la norepinefrina que nos mejoren la vasoconstricción y que nos contrarresten hipotensión. O sea, si yo veo alteraciones en la incisura dicrota, tengo que pensar en el manejo de fármacos que ya sea que me mejoren, que saquen al paciente de una excesiva vasoconstricción, una vasoconstricción muy intensa o que lo lleven a recuperar un problema de vasodilatación severo que pueda estar asociado a hipotensión. Entonces, es un indicador de tono vasomotor o de actividad vascular y se ubica acá. Recuérdense que hay cierta asincronía entre el cierre de la válvula y el registro de la presión arterial sistólica, ¿verdad? Porque acá es donde termina el sístole y se cierra la válvula semilunar. Ahí es donde el tensiómetro nos indica que tiene, por ejemplo, 140 milímetros de mercurio de presión arterial sistólica. Pero iniciando el descenso, ¿verdad? Porque estos son milisegundos, es que se presenta el dibujo, por así decirlo, en la gráfica asociado a la incisura dicrota. Entonces tiene que estar del tercio medio al tercio superior de la rama descendente. El que no veamos incisura dicrota no representa ningún problema mórbido, ¿verdad? Hay incisuras dicrotas totalmente lisas, pues que no nos están indicando nada más que no hay incisura dicrota, ¿verdad? No es un fenómeno mórbido, ¿verdad? Porque a veces vemos totalmente lisos rama ascendente y rama descendente. ¿Cómo interpretamos la presencia o la ausencia de la incisura dicrota? Pero sobre todo, ¿cómo interpretamos eh, eh, en cuanto a la ubicación de la incisura dicrota? Pues hay varios cambios y con la ubicación de este fenómeno, pues podemos interpretar vasodilatación, vasoconstricción, vasodilatación severa o una perfusión basal que se le denomina aquel pletismograma liso que no tiene ninguna incisura dicrota. Pero esta incisura dicrota, este fenómeno se va a mover en el pletismograma dependiendo de los fenómenos vasomotores que el paciente bajo anestesia está presentando. ¿Cómo interpretamos la vasodilatación? ¿Verdad? Recordemos que la vasodilatación es un fenómeno que el anestesiólogo tiene que controlar, ¿verdad? Primero solo monitoreamos, primero solo observamos, pero hay que tomar decisiones, ¿verdad? Si la vasodilatación se vuelve severa, o antes de que se vuelva severa, deberíamos de tomar decisiones. ¿Qué pasa en la vasodilatación? La incisura dicrota desciende hacia la línea base de la actividad sistólica, o sea que durante la, digamos, aquí está lo normal, ¿verdad? Que está en el tercio medio superior de la rama descendente. Aquí hay vasodilatación, porque ya está del tercio medio hacia abajo, pero la vasodilatación puede empeorar mientras más se viene hacia abajo, incluso puede irse hasta la línea base. Entonces vean cómo la incisura dicrota normal va descendiendo conforme el paciente se va vasodilatando. Aquí está muy vasodilatado y puede venirse incluso hasta la línea base
lo cual nos está indicando que este animal deberíamos de estarle administrando algún fármaco como norepinefrina que lo saque de ese problema de vasodilatación. ¿Qué vamos a ver durante el descenso de la incisura dicrota? Pues obviamente vamos a estar observando descensos también en la presión arterial, definitivamente porque hay vasodilatación y posiblemente alteraciones también en la contracción del corazón porque este va a estar respondiendo o va a estar compensando, por así decirlo, un problema de vasodilatación a través de cambios en su frecuencia y en su fuerza de contracción. Al haber vasoconstricción, ocurre lo contrario. O sea, cuando el paciente se vasoconstriñe, la incisura dicrota se va a ir hacia el ápice o hacia la punta, por así decirlo, del pletismograma. Creo que aquí lo podemos ver hasta cierto punto, ¿verdad? Pues no se ve totalmente en la punta, este es basal, ¿verdad? Esto es normal con tendencia hacia vasodilatarse, y aquí podríamos decir que está en su posición normal, y aquí podemos ver alguna ondas de baja frecuencia, ¿verdad? Yo puedo decir, aquí respiró, aquí volvió a respirar, ¿verdad? Porque pues son análisis que hacemos en la misma gráfica. Y el otro fenómeno que podemos ver es la vasodilatación severa o vasodilatación extrema, cuando puede pasar de la línea base, puede irse hacia la rama ascendente. Colegas, si vemos una incisura dicrota, bueno, ya en la parte baja, yo aquí ya tomo la decisión de dar algún fármaco que mejore la actividad vascular, norepinefrina, que es lo que más se utiliza. Porque de lo contrario, puede venirse hacia la línea base del pletismograma y en el peor de los casos, se vuelve tan lenta la actividad vascular que la incisura dicrota se va hacia la rama ascendente. ¿Verdad? Esto ya es un fenómeno grave, ¿verdad? O sea, yo sí diría que no deberíamos de permitir que la incisura dicrota, que el cierre de la semilunar ocurra tan tarde que se está graficando ya en la rama ascendente, por así decirlo, de la siguiente onda. ¿Verdad? Como que va bajando, llega a la línea base y luego se va hacia la parte ascendente, dependiendo de la actividad vascular del paciente. Y en la perfusión basal, ¿verdad? Que es cuando observamos, pues se ve con mucha frecuencia, observamos pletismogramas lisos, sin ningún defecto, sin ninguna incisura dicrota. Esto no es ningún fenómeno mórbido, ya se los dije. Esto es un fenómeno pues, que podemos observar bajo ciertas condiciones. Por ejemplo, cuando hay, como podemos ver acá, hay un fenómeno de hiperventilación, ¿verdad? Y podemos ver también asociado a esto, pues un pletismograma liso, un pletismograma basal, donde no nos está indicando, bueno, tampoco tenemos acceso a información de actividad vascular, simplemente no se mira, ¿verdad? Pues es otra variación que podemos observar en cuanto al pletismograma. Veamos aquí algunas imágenes reales de video, ¿verdad? Aquí podemos ver una incisura dicrota en su ubicación normal. No nos confundamos, esto es un artefacto, ¿verdad? Que se ve acá en la parte baja. Eh, Aquí podemos observar la ubicación de la incisura dicrota. Por ejemplo, acá la veo ligeramente abajo de la línea media de la rama descendente. Pero en estas otras, especialmente en estas dos, sí está con tendencia hacia la parte alta de la rama descendente. Yo podría decir que esta es la ubicación normal de la incisura dicrota. Recuérdense, flujo o aceleración de sangre, contraflujo o desaceleración, cierre de la semilunar aórtica, ¿verdad? Pico máximo. Vean la línea basal. Este paciente nos está presentando 100% de saturación, pero tiene 75 latidos por minuto. Eh, Está ligeramente lento. Entonces, mientras más lento es la frecuencia cardíaca, ¿no? Esto es en base al electrocardiograma, ¿no? Esta frecuencia, pero es la misma, ¿no? O sea, estos tienen que coincidir con eso. Esto es un artefacto, ¿no? Cada uno de estos latidos tiene que coincidir con cada uno de estos. Esto es eléctrico y esto es flujo y contraflujo de sangre en capilares. Pero vean la línea base. Mientras más amplia es la línea base, esta de acá,
nos está indicando que el corazón está latiendo más lentamente. Y entonces corroboramos acá, 75. La actividad vascular, yo diría que está al límite, ¿verdad? Estas dos está arribita de la línea media, pero estas ya están muy cerca de la línea media y está con cierta tendencia, podríamos decir, muy moderada, con cierta tendencia, eh, pues, a la vasodilatación. Veamos este otro. Esto es un pletismograma normal. Y veamos aquí el ascenso hacia el ápex o ápice a consecuencia de vasoconstricción. Muy interesante. Recuérdense que la vasoconstricción es fisiológica, es actividad del sistema nervioso simpático, o sea, parte del sistema nervioso neurovegetativo. Es lo que está ocurriendo en ese único sistema que hasta cierto punto no está siendo afectado por los anestésicos. Digo hasta cierto punto porque también se ve afectado, pero no deja de funcionar, ¿verdad? Se mantiene activo y es lo que mantiene al paciente vivo. Entonces, cuando hay vasoconstricción, es una actividad fisiológica normal, compensatoria a fenómenos de hipotensión que pueda producir. Recuérdense que los anestésicos vasodilatan, entonces viene el sistema nervioso simpático y lo que hace es generar actividad vascular, produce vasoconstricción, mejora la presión y eso hace que la incisura dicrota del pletismograma se vaya hacia el ápice o hacia la punta. Aquí podemos ver que está más en el ápice, más cerca del ápice de lo normal. Vean cómo también existe la relación directa con el electrocardiograma. Son equivalentes en cuanto a frecuencia. Veo muy poquita onda de baja frecuencia, ¿verdad? Está casi recto el pletismograma, con poca evidencia de ondas de baja frecuencia. Y puedo decir, el paciente está en actividad vascular contráctil. Hay una ligera vasoconstricción porque está ligeramente alto la incisura dicrota. Está ascendiendo hacia el ápex. A veces podemos verla completamente en el pico máximo, ¿verdad? Totalmente en la puntita podemos ver la incisura dicrota, lo cual nos está indicando una actividad vascular más intensa, ¿verdad? Cuando hay más vasoconstricción, ¿verdad? Porque se está cerrando, podríamos decir que muy prematuramente la semilunar aórtica. Aquí podemos ver en este caso, por ejemplo, un pletismograma normal. Vean, y muy bien definida la incisura dicrota, una incisura dicrota fuerte, definida en el tercio medio descendente. Recuérdense que lo normal es del tercio medio hacia la parte superior de la rama descendente. Eso es donde en condiciones fisiológicas estables se debería de mover este fenómeno tan interesante del pletismograma. Aquí lo vemos nuevamente. Aquí lo que podemos observar es que la incisura dicrota, aunque le puse pletismograma normal, analizándolo a detalle, está más abajo de la línea media. Aquí ya hay una tendencia a la vasodilatación, ¿no? Porque si ustedes le ponen atención a esto, corro de nuevo el video, vean cómo se encuentra la incisura dicrota abajo de la línea media de la rama descendente. Ahorita que acerque la imagen, aquí lo voy a detener y podemos observar la rama ascendente, descendente. Esta es la línea media, ¿verdad? Donde estoy señalando acá con el cursor y la incisura dicrota está ocurriendo muy tardíamente. Aquí hay un fenómeno, el inicio de un fenómeno de vasodilatación. Vean lo baja que está esta, por ejemplo. Entonces, realmente, pues, no es del todo normal lo que estamos observando acá. Sí se observa una incisura dicrota muy baja, ¿verdad? O con tendencia a disminuir. Ahora, esto, colegas, es normal cuando tenemos a nuestros pacientes bajo efectos de hipnóticos GABAérgicos, ¿verdad? Isoflorano, especialmente propofol, ¿verdad? Isoflorano y propofol. Otros como etomidato, alfaxalona y el sevoflurano, también puede haber vasodilatación, pero es menos frecuente, ¿no? Y de aquí, en una próxima oportunidad, vamos a estar platicando ya de cómo manejamos esto, ¿verdad? Porque yo a esto que estoy viendo aquí en la pantalla, ya le presto atención, ¿verdad? Y ya lo observo como algo que muy posiblemente va a requerir mi intervención
como anestesiólogo, ¿verdad? Y evitar que este fenómeno de descenso de la incisura dicrota pues pueda seguir avanzando. ¿Qué consulto? ¿O qué otra parte del electrocardiograma o del monitoreo, consulto? Pues lo que tengo que observar es presión arterial, ¿verdad? En este monitor no estoy presentando presión arterial, únicamente estamos observando em, el cambio en la incisura dicrota. No sé cómo estará la presión arterial, ¿verdad? Más adelante vamos a estar correlacionando una cosa con otra. Voy a responder una pregunta en el chat, la leo. Me dice doctor con una consulta. He visto cuando se utiliza el Cavitron, los parámetros del monitor se alteran por completo. ¿Hay alguna forma de mantener el monitoreo en el momento que se realice este procedimiento, aparte de la presión? Muchas veces el problema de cuando se utiliza o cuando se hacen procedimientos dentales es la presencia del sensor en la lengua o en alguna estructura de la boca. Hay mucho movimiento, ¿verdad? Incluso la vibración del cavitrón, el movimiento que el cirujano dental está realizando en la boca, todo eso altera la lectura, doctora, ¿verdad? Yo lo que hago, y además se mojan mucho los sensores, ¿verdad? Y se pueden dañar. Yo lo que hago cuando son procedimientos dentales o en general procedimientos en la boca es poner el sensor en otra parte, ¿verdad? Trato de buscar los dedos, ¿verdad? Que son muy irrigados o las mucosas genitales, ¿verdad? Creo que el problema es instrumental, ¿verdad? El problema es instrumental más que algún problema propio del paciente. Gracias por sus preguntas. Aquí vemos otro con vasoconstricción, un video muy corto, ¿verdad? Exageradamente corto, es un reel nada más, pero vean lo interesante que se ve acá, si acercamos la imagen, vean cómo se ve perfectamente en el ápice de la incisura dicrótica. O sea, aquí hay actividad vascular, ¿verdad? O está respondiendo a una hipotensión o el paciente, o está realmente el sistema nervioso autónomo está manteniendo la presión arterial a través de una actividad vascular que mantiene al paciente normal. No tengo información de presión arterial. De hecho, en esta parte del curso, estas imágenes de monitor las tengo a propósito, ¿verdad? Sin otra información para que no nos quite mucho la atención, y que podamos entender bien claramente cómo este defecto, ¿verdad? Porque en realidad es un defecto de la rama descendente que puede pasarse al ascendente, puede moverse y ese movimiento nos está indicando actividad vascular. Por ejemplo, a veces tenemos pacientes que están muy vasodilatados, están muy hipotensos y al poner la norepinefrina podemos ver cómo la incisura dicrota, que puede estar en la línea base, se va ascendiendo en la rama descendente, va subiendo la rama descendente y a veces llega casi al ápice, ¿verdad? Porque ya el fármaco norepinefrina pues es una sustancia que nos está generando vasoconstricción, ¿ya? Entonces, esto lo estaremos analizando pues más adelante. Seguimos avanzando acá, podemos ver un pletismograma con vasodilatación moderada. Vean que aquí la incisura dicrota se encuentra casi llegando a la línea base. Este paciente se está vasodilatando. Vean la intensidad del pulso. Si analizamos completamente el pletismograma, aquí podemos ver una buena intensidad del pulso, la frecuencia y el porcentaje de saturación de sangre, de oxígeno en sangre periférica, que es del 98%, 114 latidos por minuto, y un pletismograma eh, con incisura dicrota muy baja en la rama descendente, casi llegando a la línea base, lo que nos está indicando que este paciente está vasodilatado. ¿Qué necesito ver acá para que vayamos pues entrenándonos en ese sentido? Pues lo que necesito ver, sin lugar a dudas, es presión arterial y corroborar que esta disminución en la actividad vascular pues no me esté afectando mucho la presión arterial, porque recuérdense que la presión arterial no depende solamente de la actividad vascular, la presión arterial también depende de la actividad del corazón. Entonces, a lo mejor este ritmo de 114 latidos por minuto que estamos observando en esta imagen, a lo mejor es un ritmo lo suficientemente capaz
de compensar la vasodilatación. Entendamos que en la fisiología, pues la presión arterial tiene varios componentes que la regulan. Aquí les estoy hablando solamente de dos, ¿verdad? Digamos, la propia actividad del corazón y la actividad vascular. Entonces, ante un proceso de vasodilatación como este, pues a lo mejor lo que estamos viendo en este proceso es una compensación por parte del corazón, una compensación a una actividad vascular que sin lugar a dudas es un proceso de vasodilatación. Bien, veamos entonces acá, pulso fuerte, frecuencia cardíaca ligeramente elevada, este es un Beagle, pulso fuerte, ligeramente alta la frecuencia cardíaca, y el pletismograma me indica que está vasodilatado. Entonces, este pulso fuerte y este aumento de la frecuencia cardíaca, mi conclusión, sin tener tensiómetro, repito, a propósito, tengo estos videos para poder entender a profundidad estos fenómenos y luego compararlo con la presión arterial. Yo veo vasodilatación acá, pulso fuerte y ritmo cardíaco elevado. Este efecto inotrópico y este efecto cronotrópico me están compensando a una vasodilatación. Véanlo de nuevo. Vean la intensidad del pulso, un pulso fuerte, sin lugar a dudas, una frecuencia cardíaca elevada, compensando muy posiblemente a una actividad vascular que está llegando ya a vasodilatar bastante al paciente. Muy, muy útil el conocer la morfología de estas gráficas que vemos durante la cirugía porque pues, nos ayudan a tomar decisiones. Aquí vemos una perfusión basal. Aquí sí ya tengo presión arterial, pues la presión arterial media está bastante bien, ligeramente baja la presión diastólica, está ligeramente baja, ¿verdad? Tengo que prestarle atención a esto, pero pues en el paciente bajo anestesia está bien, ¿verdad? 77 milímetros de mercurio de presión arterial. ¿Qué más vemos? Perfusión basal, ¿no? Un pletismograma liso, donde apenas aquí logro ver algunas, no estoy seguro que sean incisuras dicrotas, ¿verdad? Pero el paciente está normoxémico, con buena actividad pulsátil, o sea, el pulso está fuerte. Eh, la presión diastólica está ligeramente baja. Bueno, ambas, sistólica y diastólica, pero la presión arterial media pues está en un buen límite, ¿verdad? Lo ideal es mantenerlo alrededor de 80, ¿verdad? Que no siempre es fácil. Con ligera tendencia a la hipercapnia, aquí puedo ver 45 milímetros de mercurio de entidad de CO2, fracción inhalada de 3. Este paciente pareciera que el problema que tiene, aunque tiene 15 respiraciones por minuto, pareciera que hay el inicio de un fenómeno ventilatorio que yo debería de atender. Miren cómo lo veo todo en forma integral. Y me está marcando 117 latidos por minuto en el electrocardiograma. Pulso fuerte, temperatura normal. Veámoslo de nuevo. Veámoslo como una información global. Pongan la atención, aunque no lo analizo en este video, pongan la atención a la hipercapnia versus la gráfica del capnograma. Ahorita lo vamos a analizar. Repito, el que no veamos incisura dicrota no es un fenómeno mórbido. Vean esto, ¿verdad? Aquí yo puedo explicar que esta tendencia a la hipercapnia, yo en 40 milímetros de mercurio, 45 milímetros de mercurio, ya presto atención al monitoreo ventilatorio, lo asocio al monitoreo hemodinámico, pero aquí ya puedo ver 43 milímetros de mercurio de dióxido de carbono y una fracción inhalada de 3 milímetros de mercurio, el máximo es 5. O sea, este paciente ya no está ventilando muy bien, aunque tiene 15 ventilaciones por minuto. Yo aquí me voy, aunque esto no lo estamos analizando en este momento, pero estoy tratando de ver globalmente el monitor, lo que veo es que hay poca profundidad inspiratoria. La inspiración es muy cortita, ¿verdad? Pues sí está en relación más o menos
Hay una buena relación IE entre la inspiración y la expiración, pero mi conclusión es que este paciente necesita ser asistido ventilatorio porque es superficial su ventilación. Aunque tiene 15 ventilaciones por minuto, son superficiales. Y eso me está generando un cierto acúmulo, aunque está dentro del rango del dióxido de carbono. No es el tema, pero aprovecho para verlo. No hay pletismo, no hay onda incisura dicrota en la rama catacrótica o rama descendente. La presión arterial media está bien, está en 77 milímetros de mercurio. El pulso es fuerte y hay una buena saturación. Hay una buena saturación. ¿De acuerdo? Con 117 latidos por minuto. Está un poco elevada la frecuencia cardíaca, probablemente compensatoria a fenómenos de vasodilatación. Terminamos de ver el video y avanzamos a la diapositiva siguiente. Entonces, aquí ya nos vamos entrenando a hacer observaciones más globales de los monitores, ¿verdad? No solo un dato, veámoslo todo, saquémosle el provecho máximo a la información de los equipos que tenemos en nuestras clínicas. En este pletismograma, bueno, además de lo que ya vimos, ahora ya sabemos, vamos a hacer una pequeña recapitulación, rama descendente, incisura dicrota, ondas de alta frecuencia y las ondas de baja frecuencia que representan los movimientos respiratorios. En un pletismograma, como en este paciente que yo también estoy viendo, también puedo ver arritmias, aunque no puedo identificarlas ni mucho menos tipificarlas, ¿no? Pero si ustedes le prestan atención a estas gráficas, este es un pulsoxímetro portátil, un pulsoxímetro manual, que no nos da más información que pulsoximetría. ¿No? Pero vean cómo se observa una anomalía. Voy a tratar de detener el video en el momento justo. Una anomalía que uno puede decir, aquí hay una arritmia, aunque no puedo ver si es una arritmia sinusal, ni mucho menos ver si hay bloqueos, pero sí puedo decir por lo menos aquí hay una arritmia. Veámoslo detenidamente. Justo ahí, aquí. Viene haciendo estos latidos acá, sístole, diástole, y luego hace esta pausa. Esta pausa que estoy siguiendo acá con el cursor, vean, indica, y me vuelve a hacer otros latidos anormales acá, y aquí viene hacia otra pausa. ¿No? Veámoslo completo y luego procuramos analizar la presencia de arritmia. ¿No? Repito, no la puedo tipificar, pero sí puedo observarla y prestarle atención. Vean, latidos, aquí se detiene. Muy posiblemente es una arritmia sinusal, ¿no? Pero eso yo no lo puedo definir sin electrocardiograma. Repito, muy probablemente. Vean, hay 1, 2, 3, 4, 5, 6 y luego hay una pausa, ¿verdad? A veces estas ráfagas son de 3 o 4 latidos nada más y luego pausas que pueden ser incluso más prolongadas que esta. Veamos en este otro video, es el mismo paciente y vean cómo el patrón cambió. ¿Verdad? Aquí hay dos, pausa, y aquí hay una ráfaga de latidos constantes. Esto es pletismograma, que es lo que estamos viendo en esta clase, ¿verdad? No es electrocardiograma. Yo sin electrocardiograma no puedo decir este paciente tiene una arritmia X o Y, ¿verdad? Pero sí puedo, como estamos tratando de obtener la mayor información posible, sí puedo decir, ok, aquí hay un fenómeno que debería de atenderse. Aquí hay uno, miren, 1, 2, 3, 4 latidos, pausa. 1, 2, 3, 4 latidos y aquí viene otra pausa. Arritmia sin poder tipificarla vista en el pletismograma. Miren esta ráfaga, qué interesante. 1, 2, pausa. 1, 2, pausa. 1, 2, pausa. Y tiene 130 latidos por minuto. Entonces, hasta cierto punto en el pletismograma también podemos hacer análisis de arritmias y podemos observar cosas que a veces pueden pasar desapercibidas. Veámoslo de nuevo acá para que quede claro. Yo puedo decir, aquí hay una arritmia, pausa, latidos, pausa. Pero no puedo decir qué tipo de arritmia es. Eso quiere decir que necesito tener electrocardiografía transoperatoria para poder
ponerle apellido a la arritmia que en el pletismograma puedo observar también. Aquí la vemos nuevamente, es el mismo paciente. Miren qué interesante. Una arritmia pues bastante interesante en este paciente. Visto en un pletismograma manual. ¿Verdad? Aquí hay dos, pausa, y aquí hace una ráfaga de varios latidos. Esto no es, desde mi punto de vista, esto no es sinusal, ¿verdad? Porque aquí está ocurriendo algo que va un poquito más allá de un ritmo sinusal, pero insisto y repito, sin electrocardiograma es imposible tipificar, ¿de acuerdo? Pero útil el saberlo. Además, no veo incisura dicrota tampoco, ¿verdad? Hay arritmia, no hay incisura dicrota. Vean, aquí hay 2 latidos, pausa, 4 latidos, pausa. Y entonces, procurar, si no tengo electrocardiograma, pues es muy difícil, ¿verdad? Poder decidir, por ejemplo, si aquí hubiera bloqueos, es imposible verlos. Y mientras más graves son los bloqueos que avanzan de primer grado a segundo grado y sus subdivisiones MOIDs, que son las subdivisiones del segundo grado de bloqueos, que ahí es donde yo debo tomar la decisión de manejarlo con fármacos. Aquí no lo puedo ver, pero el pletismograma nos puede dar información también relacionada con arritmias. Aquí sí, aquí sí lo puedo ver porque aquí sí puedo comparar el pletismograma con el electrocardiograma, ¿verdad? Aquí vemos un pulso, lo que se llama pulso paradójico. Vean, las ondas pletismográficas basales, no hay incisura de Crot, ¿no? Digamos, amplias, y vean estas cómo se vuelven más pequeñitas. Comparen esta ráfaga de estas 4 ondas que tengo acá con estas 4 que tengo acá, ¿verdad? Estas son más definidas, y vean la línea base. Esta línea base es amplia, 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 y vean cómo a partir de acá esta línea base se reduce. Aquí hay una inspiración. Y si le ponemos más atención también, son las ondas de baja frecuencia. Pero aquí, además de las ondas de baja frecuencia, aquí observo lo que se conoce en el monitoreo transoperatorio como como un ritmo paradojal, ¿verdad? Y esto es inspiración, ¿verdad? Estos latidos un poquito más rápidos, ¿verdad? Porque vemos la comparación de la línea base de estos 3 con estos 4. Y si nos traspolamos hacia el electrocardiograma, aquí están. Miren esto, los segmentos RR de acá son diferentes a este. Aquí ya no tenemos onda, ¿verdad? Porque esto es especular. O sea, es como que una imagen, ¿verdad? Donde el pletismograma ocurre fracciones de segundo antes que el electrocardiograma, porque esto es en tiempo real, mientras que esto tiene milésimas de segundo de atraso porque el equipo está procesando la información para poder generar una gráfica. Eso lo vemos más adelante en otra clase, vamos a ver esa correlación. Pero ahorita, pues veamos qué interesante todo lo que podemos obtener del pletismograma. Miren qué interesante esto. Esto es inspiración. Vean la diferencia con estos latidos, estos más rápidos, más cortitos, ¿verdad? Y vean esta pausa. Entonces, yo veo esto y puedo definir arritmia sin tipificarla. Pero si consulto eh, este otro fenómeno acá, o sea, si lo comparo con el electrocardiograma, aquí yo puedo venir y decir, y esto me tranquiliza. A ver, lo vamos a acercar. Esto me tranquiliza porque puedo ver que es sinusal. Y es sinusal porque puedo observar ondas P. Tengo aquí un problema con la diapositiva. Eh, ya vamos a procurar liberarla. Pero mientras tanto, no puedo mostrarles el cursor. Pero mientras tanto, si ustedes le prestan atención en el electrocardiograma, en las 2 gráficas superiores, todos los fenómenos electrocardiográficos tienen ondas P.
Y mientras existan ondas P, pues podemos decir que hay un ritmo sinusal, ¿verdad? En este caso, hay una arritmia sinusal, ¿verdad? Porque la podemos ver en el electrocardiograma y su imagen especular en el pletismograma, ¿verdad? Porque en el pletismograma, en la parte de abajo, también podemos ver eh, que existe una onda P, la que es característica del ritmo sinusal. Hay actividad a nivel de atrios y por lo tanto me está indicando que es normal, ¿verdad? Y que algo lo está causando. Ya lo puedo ver más detalladamente. Aquí tengo la onda P, onda P, onda P. Pero miren lo interesante de esto. Hace 3 latidos rápidos. Esto es durante la inspiración. Hay una onda de baja frecuencia. Y aquí hay una pausa que muy probablemente corresponde a esta, ¿verdad? Recuérdense que el electrocardiograma va ligeramente atrasado en el monitoreo, ¿no? Está pues 94% de saturación, lo cual pues no me indica que sea del todo bueno. Vean lo interesante de un pletismograma, ¿no? Arritmia. Aquí sí puedo tipificarla. Aquí solo puedo decir hay arritmia. Esto es expiración, ¿verdad? La línea base es más amplia y esto es inspiración. Todo esto se llama, o es conocido como un pletismograma basal, ¿verdad? Porque no tengo incisura dicrota, no sé cómo está la actividad vascular. Y aquí, pues ligeramente hipoxémico. Y yo diría que también, obviamente, esta lentitud, este retraso, estas pausas que vemos acá, hay bradicardia. Entonces hay una bradicardia sinusal. ¿De acuerdo? Pongo el video completo para que lo analicen y lo vean completo el video. Bradiarritmia e hipoxemia. Vean qué interesante es. Es lo mismo que hemos estado analizando. No sé, posiblemente ahorita ustedes están diciendo esto me pasa constantemente. Pues bueno, han visto arritmias, ¿no? Si uno no ve un pletismograma clásico, un pletismograma normal, que no tiene latidos continuos, sino que ve estas interrupciones, esto es una arritmia sin poder tipificar, ¿no? No hay incisura dicrota. Y vean este gran espacio, esta gran pausa que hay acá. Este paciente me está haciendo 4 latidos, una ráfaga de 4 latidos, y luego entra una pausa, otros 4, y aquí se sobreviene otra pausa. Veamos el video, es el mismo paciente. Y si escuchan el bip, ¿verdad? El bip está agudo, aunque me está marcando 89% de saturación, probablemente instrumental. El bip está agudo, es un bip de normoxemia, pero el bip no tiene relación con la arritmia, ¿verdad? Porque no se interrumpe, el bip que estamos escuchando es constante, no hay, digamos, ninguna interrupción en cuanto al sonido del bip, pero si ven el video, eso es una arritmia bastante severa, ¿no? Una arritmia bastante severa que, insisto y repito, sin electrocardiograma no puedo tipificarla, ¿no? Este paciente, lo que sí puedo ver es que está muy hipoventilado y que posiblemente pues tengo que asistir. O es instrumental. En este momento, mientras estoy transmitiendo este video, pues no lo sé, ¿no? Pero en su momento lo debo haber visto, no, honestamente no lo recuerdo. En su momento lo debo haber visto y lo debo haber ventilado o cambiar el sensor de su ubicación. Ya lo he dicho en otras ocasiones, la mayoría de hipoxemias que observamos son instrumentales, o sea, son por agotamiento o por constricción de los vasos sanguíneos donde está puesto el sensor. Entonces tenemos que moverlo en otra parte del órgano, de la lengua, por ejemplo, humedecer la lengua si fuera necesario, y van a ver cómo esto en más del 95% de las veces ocurre. Si es un paciente que está ventilando bien, si lo tengo con oxígeno, pues no debería de estar en 89% de saturación. Muy probablemente esto sea instrumental. Pero el tema acá es que veamos las arritmias que pueden presentarse en un pletismograma. Aquí vemos ondas de baja frecuencia, ¿verdad? En este video podemos observar ondas de baja frecuencia.
relacionándolas acá con la ventilación. Vean que la ventilación del paciente es muy superficial, ¿verdad? Son ventilaciones superficiales, pero miren las ondas de baja frecuencia. Tengo electrocardiograma, miren, justo cuando ventiló hizo esta onda de baja frecuencia. Aquí ventila y aquí me comienza a hacer otra onda de baja frecuencia. Vayan correlacionando, vayan viendo globalmente sus videos para poder entender globalmente lo que está pasando. Vean cuando inspira y me hace esta onda de baja frecuencia y aquí ya comienza a bajar. Esto es un artefacto. Inspira y hace esta onda de baja frecuencia. O sea que sin ver esto yo puedo decir, bueno, está ventilando, ¿verdad? Hay movimientos ventilatorios asociados. ¿Verdad? Es basal porque no hay incisura dicrota y no veo arritmias. El ritmo se ve normal. Y vean que las ondas de baja frecuencia del pletismograma no se reflejan en el electrocardiograma. El electrocardiograma siempre va a ser planito. Esta otra voy a detener el video porque vean cuando inspira y cómo se levanta la gráfica, es en este momento. Por supuesto que va con un cierto atraso, ¿verdad? Fracciones de segundo, inspira y luego genera esta onda bien amplia, ¿verdad? Bien definida. Mientras que esto sigue normal y hay un ritmo sinusal, ¿verdad? No hay ningún tipo de arritmia. Un tema interesante, ¿verdad? Un tema pues muy apasionante, pues para seguirlo estudiando. Aquí podemos ver bradicardias con hipoxemias y taquicardias con normoxemias, ¿verdad? Por ejemplo, aquí hay una bradicardia, ¿verdad? Y el paciente está hipoxémico acá. Aquí está normoxémico, normocápnico y normotenso también. Aquí podemos ver, este es el capnógrafo en este equipo. A ver, veamos este primero, ya estamos por terminar. Vean este paciente. Este paciente está bradicárdico, está hipoxémico. Miren la amplitud de los segmentos RR. Pareciera que hay una arritmia. Y hay una actividad interesantísima. Vean la incisura dicrota. Está en el ápice, pero pareciera como que terminando en la rama ascendente. Aquí está la incisura dicrota. Y aquí también, como que hubiera algún fenómeno, pero el ritmo es sinusal, ¿verdad? Aquí puedo ver ondas P, en esta derivación no tanto, o es muy pequeñita la onda P, ¿verdad? Pero hay un ritmo, hay una arritmia, hay una bradicardia sinusal, ¿verdad? Porque el paciente pues presenta ondas P, aunque muy pequeñitas, pero aquí hay alguna anomalía. Lo que sí es que hay bradicardia, miren la línea base, una línea base gigantesca, una línea base muy grande y es el reflejo pues de esta línea isoeléctrica del electrocardiograma también muy amplia. Y si vemos aquí hay una taquicardia, ¿verdad? Está elevado el ritmo cardíaco, el pulso es fuerte, aunque hay normoxemia. Y esto es aparte, ¿verdad? Puedo ver un proceso, este es aquí pareciera haber un escape ventricular, ¿vean? Aquí hay un escape ventricular, que esto lo analizaremos más adelante cuando estemos hablando de electrocardiografía transoperatoria. Y está normoxémico. Aquí estoy midiendo la presión arterial en otro equipo. Entonces, en realidad, con respecto al pletismograma podemos observar muchas cosas, muchos fenómenos muy interesantes, ¿verdad? Aquí hay una polipnea, que la podemos ver acá. La incisura dicrota está en su lugar, ¿verdad? Pero el paciente está polipneico. Vean, vean la frecuencia respiratoria tan alta que tiene este paciente. Aquí podemos ver polipnea y la podemos ver acá en estas ondas tan frecuentes, el electrocardiograma normal con ritmo sinusal, incisura dicrota en el tercio superior de la rama ascendente y está normotenso también.